Anastasia, estrenada en 1997, película de Don Bluth y de Gary Goldman, y bueno, estrenada, como digo, en 1997 y parte de Fox. Es una peli de Fox Animation, que tampoco tuvo mucho éxito, la verdad. Esa compañía, la división animada, pues hizo 4 tonterías y se acabó. Y Anastasia, pues es la gran apuesta. La gran apuesta porque contrataron a Don Bluth. ¿Quién es este señor? Bueno, supongo que le conozcáis. Don Bluth es uno de los mejores directores y más importantes e influyentes de la historia del cine de animación, pero llama especialmente la atención porque sus películas siempre han estado, o casi siempre, yo creo que siempre, han sido externas a grandes productoras o a grandes compañías, ¿no? Él no ha dirigido nunca un clásico Disney y tampoco, por supuesto, ha dirigido nada ni de DreamWorks, ni de Pixar, ni nada de los 2000, ni nada. Es una leyenda aún así. ¿Por qué? Pues porque ha hecho películas como En busca del Valle Encantado, que nada tiene que ver con un gran estudio. Son películas obviamente con su presupuesto y con su recorrido en cines, etc. Pero sí es cierto que ha tenido una carrera más bien individual, ¿no? Me refiero que ha sabido pues, hacerse sus películas, nunca mejor dicho, ha creado sus historias o ha adaptado historias, las ha dirigido, ¿no? Pues bueno, de forma externa a grandes compañías. No sé muy bien el motivo, pero lo cierto es que ha hecho una gran carrera y está considerado uno de los grandes genios pues, de este género, cuando es curioso que nunca ha participado, pues, por ejemplo, insisto, en los clásicos de los 90 de Disney, ¿no? Por ejemplo. Y esto es interesante en especial porque Anastasia es una peli que podría perfectamente encajar en ese catálogo. Sí es cierto que Anastasia se la considera ya casi, no del todo, pero casi una princesa Disney, porque Disney compró Fox, por lo tanto Anastasia está en Disney Plus. Quiero decir, Anastasia ya es una peli de Disney. Pero bueno, en el momento del estreno, Anastasia era la competencia de la Disney. Bueno, no tanto como competencia directa absoluta, pero bueno, sí, en aquel año 97 pues se estrenó Hércules de Disney y no se estrenó nada de Pixar. Al año siguiente llegaría Bichos y bueno, pues estrenó Anastasia, como digo, de la Fox, que bueno, pues era un poco cosita así singular, ¿no? Y es interesante porque tiene todos esos elementos. Yo creo que Don Bluth más o menos veía lo que estaba funcionando y Gary Goldman, que fue su compañero de dirección, Goldman, no Gary Oldman, y bueno, pues de alguna manera intentaron trasladar este método al cine, a su propia peli, porque realmente la historia es un cuento un musical, ¿no? Bueno, pues histórico, pues eso, con una princesa, es un poco lo de, pues eso, La Sirenita o La Bella y la Bestia, esas cosillas, ¿no? De los años 90, bueno, La Sirenita es del 89, pero ya me entendéis. De este estilo, ¿no? También incluso de animación, con animación tradicional, por supuesto, pero también con algunos modelos 3D y cuestiones un poquito más avanzadas, ¿no? Que se iban metiendo, por ejemplo, la Hidra en Hércules mismamente, o el baile de la Bella y la Bestia, o cosas así. Mención aparte hay que hacer a la situación histórica de esta película. Bueno, luego os contaré la anécdota de cómo vi esta peli y tal, porque es muy curiosa. Esta película es una perversión absoluta de la historia. Yo normalmente estoy acostumbrado, pues bueno, a aceptar que las películas, incluso las basadas en hechos reales, son, bueno, obras audiovisuales, adaptaciones y que no tienen que ser exactas, a excepción de las de Harry Potter, que sí lo deben ser, pero bueno, no lo van a ser nunca. O quizás sí, nunca se sabe, pero lo veo difícil, salvo que me den todo el control creativo, cosa que deberían hacer, pero por ahora no se han puesto en contacto conmigo. Gran error por su parte. Pero más allá de eso, normalmente a mí no me importa que las pelis, digamos, creen un poco cuestiones, pues eso, propias, ¿no? Y realidades paralelas, ¿no? Para los niños. Por ejemplo, Hércules, pero claro, Hércules es mitología, ¿no? Bueno, en la mitología griega, pues Hades era muy malo y todo lo que queráis, pero bueno, Zeus iba por ahí abusando de mujeres y se había casado con su propia hermana, ¿no? Mientras que en la peli, pues es un dios fantástico y bonachón, ¿no? Y su mujer, pues no es su hermana, es otra diosa, ¿no? Ya sabéis que Hércules luego asesinó a su familia y tal, y aquí pues es un bonachón también. Disneyficar, ya sabéis lo que hago siempre, ¿no? Pues utilizar ese término, pues por ejemplo, sobre todo en El Jorobado de Notre Dame, que tiene un final tan terrible y tan trágico, y en cambio en Disney pues todo bonito, ¿no? Este tipo de cosas. Pero claro, esos son obras ficticias, ¿no? Quiero decir, mitología o una novela, pero claro, cuando coges algo real, por ejemplo Hamilton, ¿no? Que es aparte de un piloto de Fórmula 1, este musical, ¿no? Que bueno, pues trata es fantástico. Yo lo vi en Disney Plus cuando se estrenó, fabuloso, una gran obra, buena música. A mí no me gusta nada el hip hop ni cosas de esas, vamos, no lo escucho, quiero decir, pero bueno, es una buena obra y curiosamente pues adapta eso, personajes históricos, ¿no? Les pone con raza negra y tal, y bueno, es un poco toda esa performance, ¿no? De que en Estados Unidos la inmigración es necesaria y tal, porque básicamente pues es un país basado en ello, por mucho que haya algunos que estén obsesionados en lo contrario. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que Anastasia ya lleva esto a un punto más extremo. No voy a dar aquí una clase de historia, no es mi mayor, ¿no? Pero pues
sé lo mínimo, lo básico, y soy consciente de que los zares fueron unos tiranos, ¿no? A lo largo de la historia, no sé si en toda la historia rusa, pero por lo menos, bueno, pues cuando les matan es por algún motivo, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, la familia fue realmente asesinada al completo, después de pasar varios años, creo, en un campo de concentración. No sé si les llevaron a Siberia o algo así, luego les asesinaron, les fusilaron, no sé exactamente. Y bueno, pues luego llegó la Unión Soviética, como ya sabéis. Y claro, la Unión Soviética, pues efectivamente, no habría quien viviría muy bien, pero por lo general fue una cosa terrible, había gente que se moría de hambre, también había situaciones terribles. Y claro, sí, muy bien, la guerra, bien, gracias a Rusia, pero por lo demás aquello fue terrorífico, ¿no? Y bueno, un sistema absolutamente animal, prácticamente. Y es interesante porque efectivamente, como es una peli de Estados Unidos, ¿no? Te cuenta la historia de Rusia, y ya en los 90 pues no existía la Unión Soviética, pero es interesante porque pues efectivamente te ponen, ¿no? Como que la gente está muy descontenta en la Unión Soviética en los años 20, 30, creo que es finales de los años 20 y tal, pues porque lo pasan fatal y tal, lo cual, bueno, pues podría ser cierto. Pero es interesante porque te, digamos, ponen una imagen de los zares como algo maravilloso, ¿no? Como que ojalá volvieran los tiempos antiguos, que se vivía muy bien y tal. Y claro, no puedes dejar de reírte, ¿no? Porque dices, pero vamos a ver, si es que hubo una revolución y les mataron porque eran unos tiranos, ¿no? Y unos auténticos monstruos, que eso no justifica que les matasen, claro, lógicamente. Pero bueno, que sí, que la Unión Soviética fue terrible, pero que los zares también eran terribles, ¿no? Y Putin también es terrible, por cierto. Y lo que te venden es, oye, que es que Anastasia era parte de una familia maravillosa, que por cierto sobrevivió, cosa que tampoco pasó en la realidad, al parecer. Y bueno, pues oye, la gente está deseando que vuelva el rey o la reina, ¿no? Y de hecho, ni siquiera es la heredera al trono, porque ella es una mujer y no podría heredar el trono, ¿no? O sea, es una peli que tergiversa por completo esta historia y que es algo un poquito vergonzoso, ¿no? Y un poquito rarito. Pero bueno, dicho eso, dicho lo cual, tampoco hay que ser aquí un historiador para enterarse de esto. Yo no sé quién me lo contó, pero yo ya sabía cuando veía esta película que esto era una ficción, que esto había pasado en realidad. Supongo que preguntando, yo diría, oye, ¿esto pasó en verdad? Sí, pero no pasó así, ¿no? No, y te lo cuentan rápidamente de una forma un poquito light, supongo, para el momento de tener 6 años y ver una peli, ¿no? Y tal, y bueno, pues, oye, ya está, te enteras, y bueno, pues lo han adaptado para los niños, ¿no? Yo siempre lo he tenido en cuenta, siempre lo he sabido. No hace falta ser un experto para saber esto. ¿Se puede criticar a la película de forma ampliada? Es un tema complejo, ¿vale? Es un tema complicado, es un tema polémico, porque claro, por un lado tienes la sensación y la perspectiva de decir, bueno, efectivamente, esto es una vergüenza. Pero por otro lado, una vez que ya has aceptado eso y te fijas en la peli, que es de lo que voy a hablar, porque llevo una introducción, ¿no? A veces me paso con las reseñas, espero que también aprecien las reseñas que son un poco más largas. Como película es verdaderamente brillante, ¿no? ¿Cómo vi yo esta película? Bueno, yo obviamente, como ya os he contado muchas veces, tenía mis VHS en casa, antes de los DVD, etc. Y claro, cuando iba a casa de mis abuelos, pues allí había menos, obviamente, pero había alguno. Y uno de los VHS, yo creo el único así verdaderamente imponente, importante, o pues ya os hablé de Los Tres Caballeros por parte de mis abuelos por un lado, por parte de mis abuelos por el otro, era Anastasia, una película que no estaba en la lista de clásicos Disney, que no era de Pixar. ¿Qué era aquello? Era una peli que había salido de la nada, ¿no? De la Fox. Y bueno, pues estaba en VHS, a alguien se le ocurrió, supongo que a mi abuela o a mi abuelo, no lo sé, pues comprar la película y tenerla ahí. La propia película trata, ¿no? sobre la abuela de Anastasia. Bueno, no trata sobre la abuela de Anastasia, pero bueno, la abuela de Anastasia quiere encontrarla, ¿no? La he visto en Disney Plus y la verdad es que he entendido por qué me gusta tanto. Lo primero a destacar es la animación. La animación de Anastasia, lo dicho, no tiene nada que envidiarle a los grandes estudios, ¿no? Sí es cierto que cuando ya eres mayor te fijas en detallitos, por ejemplo, cuando están al final hablando Anastasia y Dimitri y Vlad se llaman los dos rusos, ¿no? Nombres muy neutrales, que nada te hacen... Solo faltaba que hubiera, no sé, el tercer amigo se llama Boris, ¿no? Algo así. Dimitri, no sé, y te fijas que al fondo no hay como una figura sentada en un banco que pues es claramente, pues eso, una cosa un poco cutre y tal, pero son detalles que puedes encontrar hasta de verdad en las mejores obras de animación tradicional de los años 90, ya cuando estaba más desarrollado todo, ¿no? Antes de pasar, digamos, definitivamente a la animación 3D, que bueno, pues no es definitivo, porque hay otras cosas que siguen saliendo en 2D. Fijaos, por ejemplo, haciendo demasiado tiempo Wolf Walkers, ¿no? ¿Os acordáis de aquella peli fantástica? O Klaus, ¿no? Qué buena.
Hay que hablar de Klaus. Voy a hablar, mira, en Navidad a lo mejor hablo de Klaus. Esta película tiene unas animaciones maravillosas y el castillo, bueno, más bien el palacio, sí, el palacio, cuando ella, no sé si lo ve ella, pero supongo que no, estaría muy extrañada, pero bueno, la cuestión es que salen, ¿no?, toda la gente bailando, es una cosa tremenda y muy bonita, la verdad. Y posteriormente todas las secuencias de Rasputín, que no tienen nada que ver. En general es una peli muy bella, muy bonita de ver. Lo cierto es que sí, está muy bien hecha, es muy querida, ¿no?, en ese sentido. Y cumple con todo lo que tiene que cumplir una peli de animación, insisto. Pero no solo tiene eso, esta peli fue nominada a 2 Oscars. No existía aún la categoría de mejor película de animación, lo cual choca mucho, ¿no? Esta película fue nominada a mejor banda sonora. En aquellos tiempos creo que había se partió, como en sonido, que se partió, luego se unificó hace un tiempo. Pues allí, en el año 97, allí, gran año, había pues banda sonora de drama y banda sonora de comedia musical o algo así, no me acuerdo exactamente cómo estaban divididas, pero bueno, Anastasia fue a la de comedia musical, creo, o como se llamase. Y la nominaron. Y también la nominaron a Mejor Canción Original. Y es una banda sonora maravillosa. Es una banda sonora maravillosa. Yo creo que es un trabajo espectacular de los compositores. De verdad, no sé qué les pasó en los años 90 en Disney, no haciendo tantas buenas bandas sonoras, pero podemos comprobar que no solo en Disney, que fuera del estudio mayúsculo de aquella época, pues también la Fox intentó, digamos, replicar el éxito de Disney, y por eso Anastasia muchas veces era confundida como un clásico Disney. Hay gente, y yo esto no lo entiendo, hay gente que ve las películas y no sabe de qué compañía son. No te digo que te sepas todas ¿cómo se dice?, los logos que aparecen de 7 compañías en una peli súper alternativa, pero en las pelis grandes, en Disney, te sale el castillo, en Pixar, ¿no?, con la lámpara, o en DreamWorks con el chaval que está pescando, que caza, iba a decir, está pescando en la luna. No es tan difícil, ¿no? Y aquí te sale la fanfarria de la Fox. Tampoco hay que, no sé, entender latín, ni chino, ni japonés para entender que esta peli es de la Fox. Pero bueno, mucha gente veía la fanfarria de la Fox, veía a Anastasia, y por algún motivo, porque están ciegos o algo así, pues decían que mucha gente le pasó que era una peli de Disney, cuando era algo absolutamente ridículo. Y lo hacían precisamente porque la manera de contar la historia, con sus canciones, con su princesa, todo es muy Disney. Curiosamente, cuando Disney compró Fox, esta peli pasó a ser parte de Disney, ¿no? Lo cual es bastante llamativo. Pero sí, lo cierto es que es así. Los personajes son algo maravilloso también, porque Anastasia, Anya, como la llama Dimitri, y Vlad, y Boris, no hay ningún Boris, pero hay un Bartok, hablaremos de Bartok, y de Rasputin. ¡Qué gran película! Cuando la Anastasia, quiero decir, es una princesa, es una chica con mucha personalidad, y realmente desde el principio, ¿no?, es respondona, es contestona, tiene ahí su manera, ¿no?, de tratar al personal, a los 2 muchachos que la acompañan, sobre todo a Dimitri, y es genial, o sea, cae muy bien porque tiene ese desenfado, ¿no? Es un poco fanfarrona y no es una cualquiera, no es una chica en apuros. Y por otro lado, Dimitri es fantástico, es un personaje también que encaja súper bien con ella, y aquí tienen un rollazo los dos, o sea, de verdad, ¿eh? Yo creo que en película animada hay pocas historias de amor, por así decirlo, que encajen tan bien. Mira que la película es corta, pero tienen ese payoff incluso de cositas que se dicen al principio y que luego al final repiten y tal, cosas que encajan súper bien en la historia suya, y está súper bien montado todo esto, o sea, de verdad, está muy bien, de verdad, o sea, es de lo mejorcito en relación de personajes y tal. Esta peli se lleva la palma. Vlad, pues es el alivio cómico, ¿no?, el gordinflón, ¿no?, que les ayuda, etcétera, y también está muy bien que él Siguerra me parece que le puso la voz, el bestia de los X-Men originales, ¿no?, fijaos. Y posteriormente, pues esto se traslada, ¿no?, en que aparece Sophie, me parece que se llama, cuando se dicen ahí todos los nombres y tal, y ahí es donde la peli empieza a flojear un poco, ¿no?, cuando ya llegan un poco a París, etcétera. La peli, bueno, quizá no tiene esas secuencias espectaculares que tiene al principio, porque esta peli a mí me dejó completamente impactado de pequeño, y lo veía una y otra vez en la secuencia del tren y luego la del barco, en especial la del tren. En la secuencia del tren, esos bichos asquerosos, ¿no?, que Rasputin manda para destruir los carriles, bueno, para matarla, literalmente, ¿no? Porque él no puede volver a... Bueno, él está muerto, pero no está muerto del todo. Bueno, es muy divertido, la verdad. Hay una escena en concreto, bueno, luego hablaremos de Rasputin, pero hay una escena en concreto... Bueno, vamos a hablar de Rasputin, venga. Hay un momento en el cual su cabeza se mete dentro de su cuello y le ves ahí metido... da asco, la verdad. Hablando con Bartok, que no tengo muy claro por qué está allí, porque no es malo, pero bueno, le ayuda de alguna manera. De hecho, es su culpa. O sea, Bartok es el chivato
que le comenta a Rasputín pues que Anastasia ha vuelto, ¿no? Lo cual no sé muy bien cómo la distingue, pero bueno, lo cierto es que sí, lo hace. Y bueno, pues ahí Rasputín empieza a hacer sus... Bueno, la canción de Rasputín es maravillosa, ¿no? Es fantástica, y la película en ese sentido no pierde en ningún momento de combate. Pero he de decir que Rasputín sale muy poco en la película. Rasputín no tiene verdaderamente un protagonismo continuo e indiscutible en la cinta. Tiene sus escenitas, ¿no? Y es un poco, a mí me recuerda un poco a Hades. Hades me parece superior porque sale más y porque es más exagerado, pero sí, Rasputín pone su plan, ¿no? Y cuando le sale mal, se vuelve muy loco y muy enfadado, ¿no? Y sí es cierto que yo de pequeño Rasputín le tenía como un villano perfecto, pero volviendo a ver la película me di cuenta de que realmente él no hace gran cosa. Él tiene sus planes, hace sus intentos y sale al final, pero no tiene excesiva... Y, bueno, por cierto, Rasputín también un personaje histórico que era un tío asqueroso, porque, bueno, ya sabéis exactamente lo que era Rasputín, ¿no? Un mujeriego extremo, bueno, una cosa terrible, una especie de ultra religioso, no sé muy bien qué le pasaba, un tío raro al que también tuvieron que asesinar, le mataron 200 veces, vamos, le metieron en el hielo, le pegaron, bueno, le hicieron de todo hasta por fin matarle por fin. Era un poco manipulador, ¿no? Era un tipo visir, por así decirlo, tipo Jafar, ¿no? Pero, bueno, tampoco era el malo que quería dar el golpe de estado, creo, a los zares ni nada por el estilo. Bueno, ya te digo, cosas que se pasa un poco la película por la imaginación y que le dan una vuelta a la historia por completo, ¿no? En fin, lo típico. Las monarquías siempre son preciosas, si os fijáis en estas películas de Disney y tal, siempre, ¿eh? Pero todas, o sea, hasta Black Panther, es tremendo. Todo era muy bonito, ¿no? Y bueno, pues Rasputín vino a fastidiarlo todo, cosa que no es exactamente así, pero bueno. Total, que como digo, Rasputín, un fantástico villano, pero para mí no llega al límite de los mejores por ese motivo, porque realmente su presencia no es lo más importante. Yo de pequeño le daba mucha importancia a esto, porque claro, cada vez que el tren lo había hecho Rasputín, el barco lo había hecho Rasputín, sí es cierto, pero ya viéndolo de mayor me doy cuenta de que en realidad la temática no tiene nada que ver, que el foco central está en Anya y Dimitri, y en Anya y su abuela y Dimitri, cuando ahí tienen esa escena tan horrible, ¿no? En la que Dimitri le pide por favor, horrible, es bonita, pero quiero decir, frustrante para él, que casi la tiene que secuestrar porque de hecho la secuestra, literalmente, al final la acaba secuestrando para que vaya a ver a la nieta porque ya está harta y no quiere recibir a nadie más, ¿no? Que creo que tampoco es cierto que la abuela de Anastasia, que sobrevivió, ni era rica para nada, porque claro, pues estaba allí ella, la pobre tal, pero vamos, que no había sido, creo, despedida con honores precisamente, pero bueno, mataron a toda su familia y la pobre, pues yo creo que no llegó a recibir a ninguna de estas, porque es verdad que la gente se hacía pasar por Anastasia, algunas mujeres, hubo una muy famosa y tal, que al final todo era mentira, ¿no? Yendo un poco al grano, porque me extiendo a lo bestia cuando hablo de pelis que realmente me gustan, ¿no? Por lo menos que han significado algo para mí. Pero lo dicho, Anastasia tiene un gran final, yo creo que tiene un bonito final y bueno, pues momentos interesantes. Es una peli bastante madura, insisto, no juega con tonterías y tiene cositas obviamente más infantiles, pero Bartók es un personaje, ¿no? Pues eso, el típico, no sé, murcielaguito, graciosito, en este caso del villano, pero bueno, que no te cae mal, que te hace gracia, ¿no? Lo típico. Pero vamos, que más allá de eso, por cierto, hablaré de Bartók el Magnífico, ¿eh? No os lo perdáis, ya ahora os cuento eso. Sí es cierto que la peli no es demasiado larga, que la peli, como digo, para mí no es redonda y hay tramos en el segundo acto que tienen un poquito menos de fluidez, como tienen otros, pero bueno, la banda sonora, insisto, es magnífica, Rasputín mola, esa química entre los dos protas, la verdad es que me encanta. Y es una peli, pues, muy buena. Tengo dudas de si ponerla obviamente no en el top de las mejores de la historia, pero sí en la siguiente o un poquito por debajo. Tengo mis dudas y después de consultarlo con la almohada he decidido que Anastasia se lleve una A-. Porque sí, es una película fantástica y maravillosa y es verdaderamente bonita, pero también es cierto que no es más de un 8 para mí, lo cual no quita que roce el 8 o lo pueda alcanzar, insisto, está ahí en el límite. Por lo tanto, si vosotros queréis y os vais mejor esta noche a dormir pensando que he dado una A Anastasia, pues oye, ahí tienes también la A Anastasia, ya te puedes ir tranquilo, que no pasa nada. Sí es cierto que la vi un montón de veces y es de estas pelis que las vuelves a ver y realmente se mantienen en el tiempo, lo cual no le pasa exactamente a Bartók, claro está, pero porque Bartók es otra cosa, ¿no? Voy a hablar de Bartók en el próximo vídeo del canal, espero que sea más breve, y si os adelanto que Bartók el Magnífico existe. Yo supongo que ya lo sabéis, pero es que hay gente que no sabe que Anastasia tiene un spin-off de Bartók el Murciélago, sí, literalmente.
Y bueno, pues voy a hablar de esta peli en el siguiente vídeo porque también vi esta película de pequeño. Como siempre, muchas gracias por estar aquí de nuevo, de verdad que lo agradezco y sois un gran apoyo. Si os gusta el vídeo podéis comentar, darle like, compartir lo que os apetezca. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y hasta la próxima. ¡Chao!